El tema del que hemos elegido hablar son los productos de renta fija. La renta fija es un tipo de inversión que forma parte de todos los activos financieros en los cual el emisor está obligado a realizar pagos y en un periodo de tiempo previamente establecido. Esto quiere decir que el que tiene un instrumento de renta fija va a recibir el capital que ha invertido más una rentabilidad. Los productos de renta fija pueden ser de deuda pública o de deuda privada según quien los emite. Uno de los tipos de productos de renta fija son los bonos. Ahora bien, ¿qué son los bonos? Los bonos son un instrumento de deuda que emite la administración pública o las empresas para poder financiarse, ofreciendo a cambio un flujo de efectivos constante. Entonces, entre las características de los bonos tenemos su valor nominal, que es el préstamo que realizan a los emisores, el cupón, que es el porcentaje sobre el valor nominal, es decir, los intereses o la rentabilidad que tiene ese bono, la fecha de vencimiento, que es el plazo en el cual el emisor tiene que cumplir con la obligación de devolver el préstamo más los intereses, y también que los bonos son, cada uno de los bonos es una unidad total de una deuda. Tenemos la clasificación de los bonos. Según quien los emite, se clasifican en bonos del Estado emitidos por el Tesoro Nacional para poder financiar los presupuestos generales de un país, o bien en bonos corporativos emitidos por empresas privadas para financiar sus actividades. Según la calidad crediticia, podemos tener los bonos de grado de inversión con una alta capacidad crediticia y bajo riesgo de impago. Por el contrario, los bonos de alto rendimiento, como tienen baja calidad crediticia y altos riesgos de ser impago, el rendimiento es mayor. Además están los bonos de cupón fijo, los bonos de cupón flotante y los bonos de cupón cero. Los bonos de cupón cero son aquellos que se paga la rentabilidad en conjunto con el total de la deuda a su vencimiento. También tenemos la clasificación de los bonos según si tienen o no opciones. Los bonos que no tienen opciones y los bonos que sí las tienen. Los que sí las tienen, dentro de ellos están las opciones call y las opciones put. Las opciones call es en las cuales el emisor tiene la posibilidad de recomprar el bono, y los put son aquellos en los cuales el comprador puede revender el bono. Otro de los instrumentos de renta fija es el pagaré. El pagaré es una promesa de pago escrita, pura y simple, mediante el cual una persona se obliga a pagar un monto de dinero determinado en una fecha y lugar establecidos. Los requisitos intrínsecos e extrínsecos están regulados en el artículo 101 del régimen jurídico de letra de cambio, vale y pagaré. En este intervienen 4 personas. Tenemos, por un lado, el librador, que es aquel que emite el pagaré y se obliga a cumplir con el pago en una fecha y lugar establecidos. El beneficiario es el que lo recibe, y a su vez puede intervenir el endosante, que es aquel que transfiere al endosatario los derechos de cobrar este pagaré a una fecha y lugar determinados. Los cheques de pago diferido son otro de los instrumentos de renta fija, están regulados por la Ley de Cheques 24452 y es una orden de pago librada contra una entidad bancaria para ser cobrada esta una fecha posterior a su libramiento, en la cual el que los libra debe tener fondos en la cuenta o bien autorización para girar en descubierto. Se establecen cuáles son los requisitos. Tiene que tener el número de orden, el lugar y fecha en el que se emiten, la denominación cheque de pago diferido, el monto expresado en números y en la cantidad en letras. También establecerse el nombre del beneficiario o bien al portador, también el nombre del librador y la firma. Estos instrumentos son beneficiosos porque lo que permiten es diferir los pagos
sin tener que desembolsar todo al momento de incurrir en ellos. Y a su vez la persona que los recibe lo puede seguir endosando. A continuación de lo que estaba hablando mi compañera respecto de productos financieros de renta fija, yo voy a hablar de uno bastante particular que es atractivo, se podría decir, para personas que recién estarían ingresando en este mundo de las finanzas, como lo vendrían a ser las cauciones. Que son las cauciones? Básicamente un plazo fijo, pero la diferencia está en que nosotros, en vez de depositar o de prestar nuestro dinero a una entidad bancaria y que posterior un plazo nos devuelva el capital más los intereses, nosotros le estaríamos prestando dinero al mercado en general. Es decir, en las cauciones van a existir dos partes: los colocadores de las cauciones, que vendemos a ser nosotros o los inversores, y por el otro lado van a estar los tomadores de las cauciones, que vendrían a ser aquellas personas físicas o jurídicas que requieren de nuestro capital para poder trabajarlo en determinadas actividades y que, al igual que un plazo fijo, nos lo devolverían posterior a un plazo en forma de capital más intereses. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuáles son las ventajas, mejor dicho? Bueno, aquí estaríamos hablando de herramientas financieras de bajo riesgo. ¿Por qué tienen bajo riesgo? Bueno, básicamente los tomadores de las cauciones deben dejar una garantía, que en este caso son títulos valores que cotizan en el mercado y por lo tanto, ante el incumplimiento de devolvernos nuestro capital más los intereses, automáticamente se venderían esos títulos valores que se han dejado como garantía en el mercado para que se obtenga el determinado monto y nos lo devuelvan a nosotros tanto capital como intereses. Por otro lado, estaríamos hablando del tiempo. Por lo general, un plazo fijo demora o maneja plazos, mejor dicho, entre 30, 60 y 90 días, por ejemplo. Bueno, en las cauciones su liquidez es inmediata, es decir, con plazos bastante cortos. Por lo general se manejan entre días y semanas. Y por supuesto va a depender de determinado broker o intermediario que nosotros apliquemos, porque cada broker tiene determinados criterios para llevar las cauciones. ¿Qué es esto de los brokers? Básicamente son personas o agentes intermediarios en nuestras transacciones. En estos casos vendrán a ser las cauciones. Esto significa que cada broker va a tener sus criterios, van a manejar determinadas tasas, van a manejar determinados montos mínimos, plazos mínimos, por así decirlo, pero que básicamente están en un promedio en el cual no se escapan y que en definitiva son más ventajosos que un plazo fijo. Brokers en Argentina pueden existir un montón. Entre los más conocidos o los que yo recuerdo están invertironline.com o por ejemplo Bull Market. Seguramente van a existir otros, pero básicamente el concepto es el mismo y se manejan prácticamente de la misma manera. Es decir, es una herramienta financiera bastante práctica. Y por supuesto, al ser un producto de renta fija, nosotros sabemos de antemano a una determinada tasa a determinado plazo, por supuesto, cuál es el monto que obtendríamos en el futuro, es decir, compuesto tanto de capital más los intereses. Por último, y no menos importante, quería hacer mención a lo que son las letras del cambio emitidas por entidades financieras. Esto parte en un principio con lo que son las conocidas LEBACs, es decir, letras del Banco Central. Prácticamente son bonos emitidos por esta entidad financiera con el fin de secar la plaza, es decir, sacar dinero circulante y que nos lo devolverían en un futuro a una determinada tasa, es decir, capital más intereses. ¿Cómo funciona, por ejemplo, un plazo fijo? Esto desaparece en el año 2018 y en su reemplazo aparecen lo que son las conocidas LELIQs o letras de liquidación, pero a diferencia de las LEBACs, estas son adquiridas únicamente por entidades bancarias, por lo tanto personas comunes y corrientes ya no tienen acceso a ellas, que aparece en su defecto, en defecto de las LEBACs, por supuesto, van a aparecer las letras capitalizables o LECAPs, pero a diferencia de las anteriores que eran emitidas por el Banco Central, estas son emitidas por el Tesoro Nacional. Por lo tanto, están resguardadas totalmente y se consideran herramientas prácticamente de uno de los menores riesgos posibles que puede existir en el mercado. Cabe mencionar, por supuesto, que esto de las letras de cambio emitidas por entidades financieras, como en este caso lo es el Banco Central, respecto de las LEBACs y las LELIQs, están hechas con un único propósito, y es en definitiva controlar el dinero circulante que existe actualmente en la República Argentina, es decir, la oferta y demanda de dinero. Y bien,
Habiendo concluido con este tema, damos por finalizado lo que vendría a ser la unidad de productos de renta fija.